Contarte un poco cómo está o cómo es la realidad hoy de la empresa Transporte Morteros, teniendo en cuenta que ya hace más de 70 días que no pueden trabajar con normalidad. Bueno, hoy no ha cambiado mucho de las anteriores porque no hay muchas noticias. En realidad, a partir del 19 de marzo, cuando se dispuso el aislamiento y por la de la cuarentena y el cierre, en realidad la no circulación de los servicios, tanto nacionales como provinciales, la situación de la empresa, reitero, no ha cambiado por el hecho de que no tiene ingresos, y no tiene tampoco perspectiva de que pueda restablecer su servicio por lo menos prontamente. Ustedes saben, por la información que manejamos en todos los medios, de que el servicio de transporte, por lo menos los expertos manifiestan, de que será uno de los últimos servicios a restablecerse. Yo dudo de eso en relación a que algunos servicios van a empezar a andar. De hecho, un poco la filosofía de los transportistas, en este caso de nuestra empresa, es no ven la hora de tratar de empezar a trabajar, sabiendo que al principio puede ser a pérdida o va a ser a pérdida porque no va a haber gran demanda, pero bueno, el coche ya en la calle, en la ruta, genera otro tipo de situación, genera alguna psicosis positiva en la gente para empezar a trabajar y a empezar a funcionar. Pero hoy, Manino, no tenemos nada diferente. Las empresas de transporte no fueron beneficiadas por los ATP, por ende, el costo más importante que tenemos, y que no es el exclusivo, porque también tenemos que pagar teléfono, energía eléctrica, agua, algún impuestos, tasas. El costo más importante es el salarial, que es el que estamos más preocupados y ocupados para poder, bueno, cumplir lo máximo posible, pero ustedes saben que no lo hemos cumplido al 100%. Eh, Hablando de los sueldos, ¿cuánto han podido pagar desde que comenzó la cuarentena o el aislamiento preventivo y obligatorio? Hemos pagado en abril gran parte del sueldo de marzo, casi todo el sueldo de marzo, y con un porcentaje alto, y una parte muy pequeña del sueldo de abril, un porcentaje mínimo, que sirvió como para que los empleados tengan para empezar a sobrevivir, pero y que fue destinado, o sea, en realidad el dinero que se utilizó para pagar los sueldos fue en el 100% de los subsidios que ha cobrado la empresa, o que venía cobrando. Subsidios muy flacos, muy pequeños, teniendo en cuenta la envergadura de la empresa, que no viene al caso, pero Juan Manuel lo hablamos durante años, que empresas como Transporte Morteros, teniendo en cuenta que están lejos de las grandes urbes y tienen servicios, la mayoría de larga distancia, o sea, más de 60 kilómetros, tienen un subsidio menguado, muy pequeño. Y bueno, el compromiso nuestro era de que si los subsidios eran percibidos, se le íbamos a dar el 100% a los empleados, y así sucedió, pero obviamente que no llegó al 100% del salario. Así que estamos peleando, estamos trabajando mediante las federaciones, tanto en la nación como en la provincia. Hay noticias que pueden ser positivas. En la provincia tenemos información de que puede haber una redistribución de subsidios, tratar de igualar esa desigualdad que tenemos de muchos años, pero siempre el mismo subsidio, o sea que dividir la torta con la misma torta para todos y no agregarle un monto adicional. Y en el tema nacional, el subsidio nacional, sí podría haber alguna decisión del Ministerio de Transporte de la Nación de aportar un subsidio superior para las empresas también nacionales, tener en cuenta que nosotros somos mixtas, tanto nacionales como provinciales. O sea que hay expectativa, pero en realidad algo concreto, Juan Manuel, tanto para vos, inclusive sobre todo para nuestros empleados, sus familias que estarán escuchando, se está gestionando, pero el dinero no ha llegado todavía a las arcas de la empresa. Daniel, y la pregunta es,
¿cuánto tiempo una empresa como Transporte de Morteros puede llegar a subsistir con esta realidad? Y no, es muy difícil saberlo, pero sí la respuesta es que es muy crítica la situación, porque todos tenemos expectativa de trabajar. De hecho, yo profesionalmente ya empecé a trabajar, ya tenés otra visión, otra esperanza, pero en el caso de la empresa, o en el caso de la empresa de transporte, va a ser muy difícil. ¿Por qué se sostiene hoy? Se sostiene porque tiene la posibilidad de tener créditos, se sostiene porque no tiene deudas, realmente, porque si tuviéramos deuda, hoy la situación sería mucho más agravada. Y todos los servicios que están en vigencia, servicios, digo, electricidad, teléfono, tasas, impuestos, que se están pagando al día, solamente que hemos dejado de pagar algunos tipos de impuestos porque le dimos prioridad al tema salarial. Así que la idea es mantenernos sanos y sin deuda y no generar más deuda. Por eso se le explicó al cuerpo de delegados, a los delegados de la empresa, de que no vamos a generar deuda para pagar salarios, sino que va a tener que salir de las propias arcas de la empresa o de ayuda o de subsidios. Saldrá de las propias arcas de la empresa cuando empecemos a trabajar. Mientras tanto, y ellos lo entendieron, saben de que la situación que está viviendo el transporte y nuestra empresa, que siempre fue cumplidora, y que en este caso también tratamos de hacerlo porque, reitero, el 100% de los subsidios fueron destinados a la masa salarial. Así que es muy difícil sostener mucho más tiempo, Juan Manuel, la verdad es así. Lo que pasa es que todavía no tenemos ninguna luz allá en el túnel que nos dé algo de esperanza. Máxime que hoy estamos después de no sé cuánto, más de 30 días de paro, que a nadie le interesó mucho esta situación, sobre todo el tema del gobierno o al Estado, de solucionarla. Solucionarlo es dando algún tipo de aporte, que no hay otra alternativa ahora ante una actividad paralizada. Y bueno, esa situación hace que también estamos en medio de un conflicto y no trabajando. O sea que realmente es algo extraordinario dentro de esta crisis sin igual. Damián, buen día, ¿cómo estás? Damián, ¿qué tal? ¿Cómo andás vos? Bien. Bueno, igualmente yo recuerdo, Daniel, que hablábamos contigo hace tiempo en relación al tema de los subsidios y ya venía una distribución desigual, ¿no?, entre Buenos Aires y el interior antes que comience todo el tema de la pandemia. Mira, lo aclarás, yo no quería ser muy largo en el tema, pero está bueno que siempre lo recordemos, sobre todo a la audiencia y sobre todo a los familiares de los empleados. Desde el 2003 que se estableció el subsidio, porque hasta esa fecha las empresas andaban, progresaban o retrocedían, se fundían, hablando en criollo, en base a su propia actividad, a su propia capacidad, a su propia eficiencia. O sea que dependíamos exclusivamente del boleto que vos me comprabas, Damián, cuando te ibas a Córdoba a estudiar. Si vos no viajabas, venías a dedo, bueno, es una situación que no podía manejarlo y tratar de captarte con mejores servicios. A partir del 2003, cuando estableció subsidios, que en el mundo hay subsidios, pero no de una manera tan desequilibrada como en Argentina, un país que es federal y es muy amplio, donde se determinó, y no ha cambiado con los diferentes gobiernos hasta ahora, se determinó que en las grandes urbes, en el AMBA, esta sigla que la estamos escuchando todos los días, que es el área metropolitana de Buenos Aires, que los coches, los servicios que estaban en esa jurisdicción iban a cobrar subsidios. Entonces establecieron de una manera antojadiza, sin ningún tipo de fundamento, servicios de hasta 60 kilómetros y más de 60 kilómetros. La pregunta que le hago a ustedes, Transporte Morteros, ¿qué servicio hace menos de 60 kilómetros? Ejemplo, vamos a poner el más corto, es San Francisco Morteros. Tenemos más de 80 ahí. Ir a Miramar, ir a Córdoba, ir a Ceres, tenemos todos servicios más de 60 kilómetros. Obviamente que no solamente se benefició el AMBA, sino también se beneficiaron, y te corrijo que no solamente es Buenos Aires, sino el Gran Córdoba.
Claro. Todos los servicios que van a Carlos Paz, a Altagracia, a Cosquín, a Río Ceballos, cobran el subsidio pleno, trabajen o no trabajen. Inclusive antes cobraban subsidio más gasoil. O sea, que eso hizo que nos desiguale en estos 20 años de una manera muy exponencial. Estamos con un desequilibrio que lo veníamos advirtiendo y que luchamos para eso, porque en ese sentido me consta, pero que siempre nos encontramos con intereses. Los intereses de aquellas empresas que cobraban, porque reitero, si tenían que repartir, iban a cobrar ellos menos. Bueno, nunca pudimos lograrlo. Y hoy la situación, esta excepcional, evidencia y agudiza aún más el problema. Y si hoy tuviéramos subsidios como cobran competencias nuestras, que son millonarios, evidentemente podemos estar pagando, pero no menos, pero el 100% del salario. La verdad hubiese sido destinado para eso. Así que esa desigualdad se da sobre todo en grandes urbes como Buenos Aires, o Santa Fe, o Rosario y Córdoba, porque en las otras provincias 60 kilómetros como que abarcarían la mayoría del territorio. Así que esa sería la discriminación que tenemos, Damián. Y en base a eso estamos cobrando no un peso menos, pero millones de pesos menos. Y eso significaría poder también haber comprado coches nuevos, fundamentalmente eso. La empresa cuando tuvo reservas siempre se compró coches, pero ¿cuánto hace? Ya hace 2 años y medio que no se compra ninguna unidad. Muchos pueden pensar, los oyentes, decir, bueno, ¿por qué tienen que darle subsidios? ¿Por qué no se bancan solos? Es una buena interrogante. Nosotros también lo planteamos, ¿por qué no nos dan la alternativa de que nos subsistamos, pero todos, con el boleto? Transporte Mortero durante 20 años subsistió con el pequeño subsidio que tuvo y sobre todo con la capacidad, con la seguridad, con la confianza que tiene el pasajero. Pero evidentemente ustedes lo vean con los servicios, algunas quejas puede haber, inclusive ustedes mismos cuando lo utilizan, el servicio o el coche no es el mismo de antes. ¿Por qué? Porque hoy comprar un coche, me animo a decirte que no es menor, de los coches nuestros que son de doble piso, no menos de 320, 350 mil dólares. O sea que si no podemos pagar un salario a un empleado que gane 60 mil pesos, imagina comprar un coche. Así que Daniel, esa es la realidad de los subsidios. A nosotros, al sistema de transporte, le hizo mucho mal el subsidio. ¿Por qué? Porque fue mal distribuido. Perdona que... De manera antojadiza, decisiones políticas que uno puede tener su opinión, pero realmente el desequilibrio para aquellas empresas como Transporte Mortero, que no es solamente Transporte Mortero, sino otras empresas similares. De hecho, y termino, me diste la pauta como para seguir hablando, pero nosotros empezamos la lucha allá en el 2004, 2005 para lograr subsidio. Hemos mejorado un poquito, pero éramos, Damián, Juan Manuel, éramos 14 empresas de Córdoba que luchábamos. Me acuerdo, habíamos puesto los coches en la cañada, ahí al frente del Ministerio de Transporte, haciendo las protestas. Fuimos todas esas 14 empresas y hoy si ustedes me preguntan, de esas empresas ¿cuántas hay? Creo que hay 3 nada más. Entre ellos Transporte Mortero. O sea que ya como conclusión, ustedes que son inteligentes se van a dar cuenta que realmente el esfuerzo que hace la empresa con sus empleados adentro, porque todos hacemos el esfuerzo, fue ya mucho más allá de lo que requiere el riesgo empresario. Daniel, Y bueno, esa sería un poco la situación que hoy estamos y que venimos de muchos años. más allá del problema que hoy se tiene, también se está generando un problema futuro. Vos recién decías, hace más de 2 años que no se compra una unidad, cuando también se exige que las unidades de las empresas de transporte de pasajeros, en este caso Transporte Morteros, no tengan una antigüedad mayor a los 10 años. Así estamos al límite, pero el Estado hasta se dio cuenta de ese error, que va postergando anualmente, Juan Manuel. A esta altura casi el riesgo no le interesa. Saben de que en la provincia de Córdoba, si hoy tendrían que caducar todos los coches que no están fuera de esos 10 años, que hoy pasaron a 13 años,
van a quedar no menos de 600 coches afuera. Saca cuenta, a $200.000 como mínimo cada uno, porque algunos son de menor porte, otros de mayor porte. ¿Qué sistema empresarial aguanta eso? Entonces, evidentemente fue un error en la distribución del subsidio de aquel año 2003 hasta la fecha y no haberlo cambiado, que hoy hace que muchas empresas, sobre todo las provinciales en la provincia de Córdoba, ya no existen más. Quedan los grandes pulpos, los grandes pools de empresas nacionales que van comprando de a poco a todas las empresas, y evidentemente que el sistema de transporte, en vez de ser de transportistas genuinos de cada jurisdicción, van a terminar siendo de 7, 8 o 10 grupos empresarios de toda la nación. Daniel, ¿cuántos empleados son en la empresa hoy? Empleados en el sistema de transporte, tener en cuenta que en la Shell también tenemos empleados, son 15, en el directamente empleados dependientes 60, más asesores, más ingeniero laboral, más médico laboral, más contadores, y bueno, gente que trabaja por ejemplo, en Buenos Aires, en Córdoba, en lavado de coches, que son tercerizados. O sea que hay muchas familias atrás de la empresa, pero particularmente de empleados, choferes, administrativos, taller y boletería, son 60 empleados. 60 familias de morteros y la zona, porque tenemos empleados en Brisbane, en Miramar, en Córdoba, en la provincia de Santa Fe, así que es una red solidaria entre todos. Y bueno, desde acá también pedir la disculpa del caso a los empleados, agradecerles la paciencia que tienen. Creo que sale esa paciencia porque son buena gente, y segundo porque saben que la empresa y sus socios también son buena gente. Entonces bueno, ojalá que podamos hacer algo juntos y que no discontinuemos este diálogo, pero la idea es tratar de traer más dinero a la empresa como para distribuirlo a sus empleados, que hoy es la prioridad que tienen los gerentes y los socios. Recién hablabas de la lucecita en el túnel. Bueno, no sé si será una lucecita en el túnel lo que te voy a comentar ahora. No sé si lo habrás leído, pero esta mañana tempranito, bueno, habló el ministro de Educación, el ministro de Transporte, y hay una posibilidad de que vuelvan los viajes de egresados en septiembre. Digo, sí, abre un poquito más el juego, más allá de lo que significa, de los estudiantes, del último año, de que lo tienen pago y demás. Digo, estaría por lo menos interesante como para por lo menos recuperar el turismo interno, ¿no? Sí, nosotros, sí, te agradezco la información, no la había leído bien, pero en realidad uno está trabajando en eso. Nosotros, además del servicio de transporte interurbano regular, ustedes saben que también tenemos servicios especiales. Todos los colegios de la zona anualmente y mensualmente hacen servicios con nosotros. A Miramar, los viajes de estudio a Córdoba en el día, y son muchos, y es mucho ingreso que va a las arcas de la empresa para poder pagar entre ellos los salarios. Además de eso, otro que se nos cayó, porque en realidad se nos cayó todo, es el servicio de turismo. El servicio de turismo de Turismo Morteros, que es de la empresa, venía trabajando de manera excelente, de manera superlativa. La verdad, como te tiré mala onda en la otra, te digo, en esta veníamos con costos para la gente muy económicos, con ganancias buenas para la empresa, que siempre son destinados al servicio de última regular de transporte, que es la base, el corazón de nuestra empresa. Teníamos vendido, en 2019 fue un éxito, un récord de viajes. 2020 venía lo mismo, teníamos vendido, pero usted también hace en Publi, todos los servicios de acá a diciembre, con gran demanda. La mayoría de los servicios y de los tours salían al 100%, porque la gente de Mortero y la zona confiaba mucho en el servicio de turismo. Son servicios normales que hacemos, no hacemos excepcionales, pero son lo que requiere un poco la idiosincrasia de nuestra gente. Y bueno, eso también se nos cayó, se tuvo que devolver el dinero a la gente. Hay mucha gente, lo bueno también, otra luz que tenemos, es que mucha gente dice, no, te sigo pagando porque el viaje lo quiero hacer. O sea que después de esto es como que todos queremos tener un esparcimiento, y entre ellos la gente apuesta y apostó en nosotros de decir, bueno, quédense tranquilos, y cuando ustedes
reprogramen los viajes, vamos a estar con ustedes. Y bueno, eso es muy bueno. Bueno, ojalá que estemos a la altura de las circunstancias en el momento que tengamos que restablecerlo. Y también es otro servicio de turismo que, Damián, va a ser bastante lento, porque bueno, al principio vamos a tener que ser muy precavidos, tenemos que armar protocolos, y antes de tomar una decisión de viajar, vamos a estar muy seguros para que nuestros pasajeros también estén seguros. Así que bueno, eso también se nos cayó, que eran ingresos realmente importantes para la empresa, y que ayudaban para que todos podamos seguir adelante. Daniel, muchísimas gracias como siempre por el tiempo, te dejo un fuerte abrazo. No, al contrario. Agradecido que tengamos la posibilidad. Yo sé que muchos te escuchan, los escuchan a ustedes a la mañana, y seguramente muchos de las familias de nuestros empleados lo escuchan, independientemente que pueden estar algunos con bronquita o no, porque no han cobrado su salario, pero bueno, todos hemos perdido en la empresa porque todos cobramos algo de ahí, y se hizo sacrificio, sobre todo los socios han hecho sacrificio, porque dieron prioridad a los empleados, pero bueno, agradecerle, que tengan paciencia. Creo que en horas puede haber noticias, no van a ser en el 100%, pero puede ser que mejoren lo que pudimos dar durante este mes para el mes de mayo, cuando paguemos junio. Esa sería un poco la prioridad de la gerencia, de los socios y de todos los que rodeamos a Transporte Mortero. Así que bueno, agradecidos, que tengan una buena mañana y siempre a disposición. Gracias, un fuerte abrazo. Abrazo. Allí pasaba el doctor Daniel Pautazo hablando un poco de la realidad de la empresa Transporte Morteros, que, como decía él, directamente son